Voy a estar hablando sobre este libro. Es un libro que le hará sabio, pero no listo. Hay muchos otros libros que pueden hacerte listo, pero no todos le harán sabio. Yo prefiero ser sabio que listo. Siendo listo, ganará mucho dinero. Siendo sabio, le sacará el máximo partido a la vida. La gente lee este libro de formas distintas. Algunos usan lo que yo llamo el método medicinal. 10 versículos al día mantienen alejado al diablo. Otros usan notas devocionales y tengo la intuición de que estudian más las notas que el libro y que leen el pasaje en cuestión rápidamente y entonces estudian las notas correspondientes. ¿Cómo quería Dios que leyésemos su palabra? Quiero empezar diciéndoles que, en un principio, la palabra Biblia era plural, no singular. La palabra Biblia quiere decir libros, y esta es una colección de libros, es una biblioteca. Hay distintos tipos de libros. Hay canciones, hay proverbios, hay libros históricos, hay libros proféticos, y es tremendamente importante leer la Biblia libro por libro. Verán, alguien ha dañado bastante nuestras Biblias. Han puesto números de capítulos y versículos en ellas y muchos cristianos se han convertido en personas de texto. Y citamos Juan 3:16. Yo siempre estoy citando Ezequías 3:16 y me invento lo que dice y puedo ver a la gente pasando las páginas de sus Biblias buscando Ezequías 3:16. Pero no está allí. Alguien que estuvo escuchando mis cintas durante mucho tiempo me dijo: David, ¿por qué se supone que es usted un maestro de la palabra y nunca da el número del capítulo y los versículos? Y yo le respondí: porque no son parte de ella, y Dios nunca tuvo intención de que estuvieran allí. La han dividido de una forma que Él nunca quiso. ¿Qué otro libro leería en el que cada frase esté numerada? ¡Qué locura!, ¿no? Así que aquí tenemos una colección de libros diferentes y necesitamos preguntarnos acerca de cada libro qué tipo de libro es, por qué se escribió, acerca de qué se trata. He escrito un libro llamado El nacimiento cristiano normal, sobre nacer de nuevo y cómo ayudar a personas que acaban de experimentar ese nacimiento. Y para sorpresa mía, cuando se publicó, la Biblioteca Británica lo catalogó bajo parto. Con lo cual, si usted quiere encontrar este libro en su biblioteca pública, tiene que buscarlo en la sección de ginecología. ¿No sería ridículo ir a su biblioteca y sacar un libro sobre jardinería cuando quiere aprender a cocinar? ¿O sacar una novela cuando quiere estudiar computación? De la misma forma, hay gente que cita un versículo de la Biblia sin atender el contexto, sin preguntarse dónde lo han encontrado y dicen que es la palabra de Dios. Un ejemplo clásico de esto es la cita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, ¿a qué se está refiriendo aquí el apóstol? A menudo le pregunto a una congregación qué tipo de cosas pueden hacer a través de Cristo, y ellos me responden: testificar, sanar, orar, pero el pasaje no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Trata acerca de la capacidad de vivir con el salario propio. Es entonces un pasaje muy relevante para hoy día. Y Pablo dice que ha aprendido a contentarse con mucha o poca plata. Ha aprendido a administrar lo que tiene. ¿Saben? He encontrado recientemente una iglesia donde 2/3 de la congregación estaban en deuda y necesitaban aprender el significado de ese pasaje. Puedo vivir con mi sueldo, vivir con mis ganancias. En Cristo que me fortalece, puedo vivir de mi pensión. Muy relevante. Pero si se toma fuera de su contexto, la cita pierde todo su significado. Y el libro en el que se encuentra ese versículo le da su significado completo. Ahora vamos a empezar con los evangelios. Son una clase única de libros. En el Nuevo Testamento encontramos libros históricos, epístolas, un libro profético, pero hay 4 libros que son únicos. No encontramos algo parecido a ellos en ninguna otra literatura y los hemos llamado evangelios. ¿Qué es un evangelio? No es una biografía. Desde luego, no es una autobiografía, porque Jesús nunca escribió ningún libro, pero tampoco es una biografía normal, puesto que más de 1/3 de las páginas de cada evangelio describen la muerte de Jesús. No conozco ninguna otra biografía en la que 1/3 de sus páginas están dedicadas a la muerte de alguien, no importa cómo sea de espectacular o trágica. ¿Qué, pues, es un evangelio?
La comparación más cercana que encuentro en la vida moderna es un boletín informativo. Son noticias siendo anunciadas. Y cuando son leídas, uno encuentra que son unas noticias emocionantes para compartir y que deberían ser leídas en voz alta. Y yo sugiero que incluso estando usted solo, se beneficiará más de ellos leyéndolos en voz alta. Leyéndolo a otros he encontrado que el beneficio es todavía mayor. Me encanta leer la Biblia a la gente, incluso más que predicar, porque cuando leo la Biblia, cada palabra merece la pena ser escuchada. Sin embargo, cuando predico, eso no es del todo verdad. Por lo tanto, es un género literario único y los escritores de los evangelios fueron testigos de algo. Vieron algo que ocurrió, lo escucharon y quisieron anunciar las nuevas a otros. De manera que un evangelio es un boletín informativo algo extendido. Así es como apareció. A medida que pasaba el tiempo, los testigos presenciales de aquello que Jesús había hecho y dicho eran menos y menos a medida que morían de muerte natural o perseguidos. Pero al mismo tiempo la iglesia crecía y crecía y se extendía más y más, lo cual produjo un conflicto. El número de aquellos que podían anunciar las nuevas habiéndolo visto con sus propios ojos se reducía, mientras que el número de personas que necesitaban escuchar las nuevas crecía. ¿Cuál podía ser la solución? La respuesta es que tenían que escribirlo, sin demorarse, ponerlo en tinta y papel antes de morir, de manera que nosotros pudiésemos tener acceso a los hechos de Jesús relatados de primera mano por estas personas. La primera cosa que nos sorprende cuando abrimos nuestras Biblias es el que haya 4 evangelios. ¿Por qué 4? ¿No hubiera sido mucho más conveniente si solo tuviéramos uno? Puesto que como encontramos a medida que los leemos repiten muchos de los mismos hechos, entonces, ¿por qué 4? ¿Por qué no pudo Dios hacer que se reunieran y produjeran un solo volumen al que contribuyeran cada uno lo que supieran? Hubo intentos de hacer esto. Uno de mis autores favoritos hace años era Freeman Wills-Croft. ¿Alguno de ustedes es fan suyo? Especialmente cuando residía en Guilford, me gustaba leer Crimen en Guilford, que es un asesinato en un lugar llamado Hawksback. Freeman Wills-Croft era un predicador laico anglicano que vivía en Guilford, en Surrey, y escribía novelas de detectives. También tenía un interés en ferrocarriles que comparto con él. Así que decidió unir los 4 evangelios dando lugar a su armonía de los evangelios. Es ingenioso, pero ha perdido algo. Ahora, ya nunca lo leo. Lo disfrutaba al principio y pensaba que me ahorraba mucho tiempo, pero entonces me di cuenta que había perdido una dimensión muy valiosa. Verán, Dios duplica ciertas cosas en las Escrituras. Hay 2 explicaciones de la creación en Génesis 1 y 2. Hay 2 versiones de la historia de Israel en Crónicas y Reyes. Y aquí tenemos 4 versiones de la vida y muerte de Jesús. ¿Por qué? La respuesta es que para algunas cosas importantes Dios nos da perspectivas distintas y para captar el todo multidimensional las necesitamos todas. Así pues, le vemos desde 4 ángulos distintos. A modo de ilustración, aunque no he estado en prisión, sabía que si fuera, me tomarían una fotografía así y otra de este lado. Sin embargo, hace un mes dije esto y un hombre que había pasado por ello me corrigió y dijo que ahora se toman 3 fotografías para tener el cuadro completo de la cara de una persona, de modo que pueda ser reconocida. Una de mis máquinas preferidas es el Concorde. Sencillamente me encanta la forma del avión. Parece que está volando incluso cuando está en tierra. Hay algo en sus formas. ¿Cómo la describiría a alguien con palabras? Sería complicado, ¿no? Bueno, se podría decir que tiene la forma de una delta y se entendería como la forma de la letra griega D o delta. Esa es la razón por la que se llama así. Pero si ahora lo mira así, ¿qué forma tiene ahora? De hecho, si usted quisiera llevar una fotografía del Concorde a una persona, tendría que tomar al menos 4 o 5 fotografías o nunca entenderían la forma de la cosa.
Es increíble desde todos los ángulos. Pues bien, Jesús es la persona más increíble que jamás haya vivido. Y por lo tanto Dios inspiró a 4 personas para que le vieran y escribieran lo que veían para nosotros. Es fácil decir que cada uno veía una persona distinta, o la misma persona manifestándose de forma distinta, o decir, como se ha hecho la norma, que Marcos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Él fue el primero en escribir un evangelio y fue el más corto. Y que después vino Mateo, que mostró a Jesús como el Rey de los judíos. Lucas escribió el tercero en orden cronológico y nos muestra al Salvador del mundo, y Juan el cuarto, donde se muestra al Hijo de Dios. Esa es una forma bonita de decir que son 4 perspectivas distintas. Pero necesitamos profundizar más que eso. Hay 2 aspectos que tenemos que explorar. El escritor. Me estoy adelantando. Concentrémonos en esa parte central. Hay 3 etapas cuando se escribe acerca de la vida de una persona que ha muerto. Las primeras publicaciones nos hablan de lo que la persona hizo. El obituario en el Times hace eso. Eso es lo primero que suscita el interés de la gente en una gran persona que ha fallecido, lo que hizo. Pero después se interesan más en lo que dijo, con lo que se empiezan a publicar su correspondencia y sus charlas. La última etapa es la de la biografía, cuando la gente quiere profundizar en todo lo que la persona era, su carácter, su personalidad, qué le motivaba, qué le hacía funcionar, cómo era en realidad. Y de hecho, los 4 evangelios siguen estas etapas de una forma significativa. Marcos está interesado en lo que Jesús hizo, sus hechos, sus milagros, su muerte y resurrección. Ambos, Mateo y Lucas, contienen bastante más de lo que Jesús dijo. Han plasmado sus enseñanzas mucho más de lo que Marcos lo hizo. Y por esa razón son más largos, porque ambos usaron Marcos como su estructura básica, pero después añadieron mucho material nuevo. Juan, sin embargo, no estaba interesado en lo que Jesús hizo, estaba más interesado en lo que dijo. Pero sus preocupaciones principales, como veremos en la charla siguiente, son con la naturaleza de Jesús. ¿Quién era Él? Su personalidad, su ser interior. ¿Quién era Él? Ahora expliquemos esta tercera parte. Hay 2 niveles en los cuales se puede estudiar un evangelio. Uno es desde el punto de vista del escritor. ¿Qué veía él? ¿Cómo lo interpretaba? Su forma de entender los hechos es diferente de los otros 3. Así que, ¿cuál era su forma de entender a Jesús? Ya que la forma de entender dice más que la simple vista. Pero eso es solo uno de los niveles. El otro nivel en el que debemos estudiar un evangelio es desde el punto de vista del lector. Y lo que aquí debemos preguntarnos es la razón por la cual se escribe el libro. ¿Para quién estaba escrito? ¿Por qué se escribió? Porque el escritor no estaba diciendo lo que vio sin más, sino que estaba escribiendo con un propósito en particular y para unos lectores en particular. Por lo tanto, cuando estudiemos un evangelio, necesitamos hacerlo desde estos 2 ángulos, el del escritor y el del lector. La forma de entender y el propósito del escritor, ¿a quién esperaba alcanzar con su mensaje? ¿Qué mensaje quería enseñar? Espero que esto pueda ser el fundamento para el resto de nuestro estudio. Vamos a estudiar Mateo ahora desde estos 2 ángulos. Llamamos a los 3 primeros evangelios los evangelios sinópticos. Usted debe haber oído este término. Se compone de 2 palabras griegas, sin, unidos, y óptic, ver, observar. Quiere decir que los 3 evangelios tienen una perspectiva similar. Ven a Jesús de la misma manera, mientras que Juan lo ve solo. Debe haber notado la diferencia que hay cuando termina Mateo, Marcos, Lucas y comienza Juan. Empecemos con Marcos. Marcos es un texto periodístico emocionante. Es puro periodismo. Anuncia las nuevas y se apresura contando los primeros meses del ministerio público de Jesús, pero lo divide cuidadosamente entre los primeros 2 años y medio y el medio año final.
Ese es su esquema y es el esquema que ambos, Mateo y Lucas, usarían. 30 meses ministró Jesús en el norte, en Galilea, que era un área muy cosmopolita, con muchas nacionalidades representadas ahí. Un país muy abierto y gentes muy abiertas. Pero en Judea, en el sur, eran nacionalistas, gente intolerante, gente muy estricta, gente aislada. Así que Jesús era muy popular en el norte y odiado en el sur. Por esa razón murió en el sur y no en el norte. Las únicas personas que intentaron matarle en el norte eran sus propios vecinos en Nazaret, que intentaron despeñarle por un precipicio. Pero en general en el norte Jesús era inmensamente popular. Miles le siguieron. Cuando fue al sur es cuando encontró problemas vez tras vez. Así que ese es el esquema y Marcos está conduciendo la historia a un clímax que acontece en el sur. Hay una sensación de esparcimiento en el norte, pero cuando llega al sur todo entra en tensión y se convierte en crisis. Sin embargo, al mismo tiempo que nos conduce al clímax, también decelera al acercarse este. Mientras en las primeras páginas de Marcos usted ve pasar apresuradamente los meses, y de hecho así transcurren los primeros 2 años y medio, y enseguida se sube al barco e inmediatamente está en el otro lado. Debía haber sido una lancha rápida o algo así, y todo ocurre al instante. Es periodismo que nos llena de emoción con todo lo que está pasando. Pero entonces los años se transforman en meses. Los siguientes meses, unas pocas páginas, después los meses se transforman en semanas, luego las semanas son solo una semana y cada día es descrito y del último día se detalla cada hora. ¿Se había dado cuenta de eso? Es como un tren de mercancías frenando hasta llegar a parar, y cuando para lo hace al pie de la cruz. Así que Marcos conduce todo hacia la cruz, decelerando a medida que se acerca a ella. ¿Puede usted ver la combinación entre la intensificación y la deceleración? Es una obra maestra de periodismo y es probablemente el evangelio que da a leer a una persona que no sepa nada sobre Jesús y quiera conocer a esta persona tan emocionante en la que creemos. Ahora dirijamos nuestras miradas a Mateo, sin tener en cuenta Marcos. Mateo usa Marcos como su esquema, pero lo ha cambiado considerablemente. Primero lo ha hecho más largo, más cantidad. Ha añadido bastante. La historia de su nacimiento, de su concepción, de los magos de Oriente, todo este ambiente navideño. ¿Saben? Nada de esto lo encontramos en Marcos. Marcos comienza su historia cuando Jesús tenía 30 años, pero Mateo empieza desde mucho antes que eso y añade muchas cosas. Así que comienza antes, altera muchas cosas. Miraremos en detalle estas cuando lleguemos a ellas. Pero en realidad cambia cosas de Marcos para resaltar otro aspecto. Relata la parábola de la oveja perdida en otro contexto totalmente diferente, de modo que la oveja perdida ya no es un pecador, sino un creyente que se ha apartado. No menciona muchas cosas, porque sobre todo está interesado en las palabras de Jesús. Hay mucha más enseñanza en Mateo, y esta está recogida en sermones, de los cuales hay 5 importantes en Mateo, y el más conocido es el primero, el Sermón del Monte. Pero hay otros 4 y Mateo es atípico en esto. Cuando Lucas escribió su evangelio, no hizo eso. Distribuyó las enseñanzas de Jesús a lo largo de la narrativa, pero Mateo lo recoge bajo 5 temas principales, los cuales estudiaremos a continuación, y lo hizo con un propósito en mente. Seguramente Jesús los dijo en momentos distintos, pero Mateo dijo, los agruparé juntos en 5 bloques. Mateo era judío y la ley de Moisés estaba recogida en 5 bloques. Los 5 primeros libros de la Biblia. Los llamamos el Pentateuco, que quiere decir 5 libros. Los 5 libros de Moisés. Los 5 sermones de Jesús. ¿Qué está diciendo Mateo? Está diciendo que hay una nueva ley, y ya no es la ley de Moisés, es ahora la ley de Jesús.
Volveremos a esto más adelante. La estructura es muy interesante. Alterna entre enseñanzas y hechos. Hay un bloque con las enseñanzas, después otro bloque con hechos, y así sucesivamente 5 veces, con lo cual el resultado es un sándwich. Usted puede ver en su mente la estructura de Mateo, 5 sermones, cada uno seguido por 5 relatos de los hechos de Jesús que ilustran su sermón. Vemos cómo Jesús se comunica en palabra y hechos, así como nosotros deberíamos proclamar el Evangelio con palabras y obras. La gente tiene que ver y oír, y eso es lo que Mateo está diciendo. Marcos no lo decía, Marcos nos invitaba a ir y ver aquello que Jesús hizo, pero Mateo dice, venid y oíd lo que dijo, ved lo que hizo, y alterna entre las dos hasta que tenemos el sándwich de 5 capas. Después añade la historia del nacimiento al principio y de la muerte y la resurrección al final y tenemos su evangelio. Así que podemos ver cómo lo ha organizado. Una de las cosas que nos impacta cuando leemos el Evangelio de Mateo es que es muy judío y está claramente dirigido a una audiencia judía. Empecemos con una observación muy simple. A ningún judío le gusta decir Dios. Están tan asustados de tomar el nombre del Señor en vano que nunca he conseguido persuadir a un judío a que me diga cómo decir Yahvé, que tengo entendido que es el nombre hebreo para Dios. He intentado trucarles, preguntándoles cómo se pronuncia el nombre de Dios y dicen, ya. Y me dicen que no les voy a hacer caer en la trampa, así que no lo dicen. Están tremendamente asustados de tomar el nombre del Señor en vano y por ello prefieren decir cielo en lugar de Dios. Dicen que los cielos le ayuden, ore a los cielos, que los cielos le bendigan. Esa es la razón por la que en el Evangelio de Mateo no encontramos la frase el reino de Dios, como lo hacemos en todo Lucas. Cuando Mateo habla de Jesús, habla del reino de los cielos y eso demuestra su sensibilidad hacia su audiencia judía. Si usted compra el periódico judío, nunca leerá en él la palabra Dios. En vez de ello encontrará frecuentemente una G, un guión y una D. Eso es Dios. Dios en inglés. Usted sabe que es Dios, pero ellos no se atreven a deletrearlo completamente para no tomar su nombre en vano. Y por lo tanto Mateo habla del reino de los cielos. Eso nos muestra que está pensando en lectores judíos. Porque Mateo, recuerden, veía a Jesús como el rey de los judíos y ese es un gran mensaje que está presente a lo largo del libro. Hay también otras cosas que nos dicen que Mateo pensaba en lectores judíos. Una es que hace referencia al Antiguo Testamento más que ninguno de los otros evangelios. Una de sus frases favoritas es para que se cumpliese lo que fuese dicho por los profetas o por el profeta. Esta frase aparece 13 veces en la historia del nacimiento de Jesús y en ellas hace referencia a Miqueas, Oseas, Jeremías e Isaías. Solo en la historia del nacimiento. Está diciendo algo. Una de las razones por las que Mateo está en primer lugar en el Nuevo Testamento, incluso cuando no fue escrito el primero, es que cumple la función de nexo con el Antiguo Testamento mejor que los otros y así parece dar continuidad. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y está sumergido en él, puede leer Mateo y ver las promesas del Antiguo Testamento siendo cumplidas en Mateo. Hay en total 29 citas directas del Antiguo Testamento en este libro, pero hay 121 referencias indirectas, alusiones, 121. Este es un hombre sumergido en el Antiguo Testamento, que es la razón por la cual dedica tanto tiempo a explicar que Jesús nació en Belén. Porque los profetas habían dicho, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y entonces Mateo enfatiza Belén más que ninguno de los otros.
Saben, en una ocasión cuando Jesús estaba predicando a alguien en la multitud, dijo, «Este es el Cristo». Y alguien respondió diciendo que no podía ser porque venía de Nazaret. Y me sorprende que Jesús se quedara callado. Yo no habría podido hacerlo. ¿Y usted? Yo hubiese querido gritar, «Se equivoca usted, no es de Nazaret, es de Belén». Jesús no respondió. Pero Mateo, escribiendo para lectores judíos, dice, Jesús venía de Belén, que lo sepan. Esa es la razón por la que incluye la historia del nacimiento, para que los judíos sepan que estaba cumpliendo las profecías. Ahora, por supuesto, el por qué fue crucificado, que representaba un gran problema para los judíos. Ellos no pueden entender un rey que permite que le crucifiquen. Y Mateo deja perfectamente claro que Jesús era inocente. Lo enfatiza continuamente. No permite que el lector judío pueda pensar que Jesús era culpable de blasfemia y que merecía la muerte del criminal, como un hombre que había roto la ley de Dios. También hay un énfasis en Mateo, como no lo hay en ningún otro evangelio, en que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y una de las afirmaciones más fuertes de Mateo, que ha sido un problema para los cristianos desde entonces, es que Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Eso me hace sentir culpable, porque yo estoy infringiendo la ley de Moisés en este mismo momento. Y lo suelo hacer, porque una familia judía me ayuda a ello. Verán, una de las jotas o tildes de la ley mosaica es que no se deben llevar trajes de materiales mezclados, y mi santo es San Miguel. Y una familia judía me ayuda a infringir la ley. Así que, ¿qué quiere decir Jesús con una jota o una tilde? Esto va a ser un problema con el que tengamos que enfrentarnos. Hay otra ley que dice que si usted encuentra termitas o podredumbre en su casa, que se deberá quemar esta por amor al prójimo. No dice nada del exterminador. Quema su casa porque ama a su prójimo. También dice que si construye una extensión a su casa y tiene un tejado plano, debe poner una barandilla para evitar que los niños del vecino suban y se caigan. Esa es buena, ¿no? Así pues hay leyes para la construcción, para el vestir, para los cuartos del baño. Y Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es Mateo quien nos dice esto. Debe haber sido tranquilizador para los judíos, porque ellos pensaban que Jesús había venido a destruir la ley, y Mateo les dice que no es así, vino a cumplirla. Quiere decir que vamos a tener que forcejear con la ley de Moisés. Y habiendo dicho todo esto, que Mateo está pensando para lectores judíos, debo decirles ahora que también es para gentiles. Los magos o sabios de Oriente que fueron a visitar al niño en Belén, asumimos, aunque no estamos seguros, asumimos que eran gentiles, y a lo largo de todo el Evangelio, hasta el final, donde Jesús dice, id y haced discípulos de todos los gentiles, de todas las naciones, de todos los grupos étnicos en el mundo, todos los no judíos, id y haced discípulos de ellos. Así que Mateo no está escribiendo solo para lectores judíos, como muchos han pensado. He escuchado a muchos decir que Mateo es el Evangelio para los judíos, y no lo es. Es el más útil para dar a un judío, y puedo recordar haber conocido a un judío que se convirtió leyendo el capítulo 1 de Mateo. ¿Pueden creérselo? Esa es la genealogía. Todo los engendró. ¿Recuerdan? Cuando leí la Biblia por primera vez pensé que no hacían más que engendrar en aquellos días. Engendró, capítulos enteros engendrando. Y ahí lo tenemos también, en el primer capítulo de Mateo. El árbol genealógico de Jesús. Y este judío se convirtió porque cuando leyó eso se dio cuenta de pronto que Jesús era una persona real, y eso fue lo que le convenció, porque para un judío es su árbol genealógico lo que le establece como persona, y se convirtió y creyó en Jesús solo con el primer capítulo de Mateo. Así que las genealogías tienen un propósito. Pero tenemos en este evangelio también un capítulo lleno de ayes para los judíos. Me pregunto si entienden lo que quiere decir un ay. Es una maldición. Es lo contrario de la palabra bendita. Y Jesús dijo tanto ay como bendita. Siempre que voy al mar de Galilea recuerdo los ayes de Jesús por esta razón.
Si hoy usted va a Israel, se puede alojar en un hotel a las orillas de Tiberias. No esta semana, porque he oído que todos los hoteles están inundados, ya que el nivel del mar de Galilea ha subido así. Toda la nieve de Hermón se ha derretido y los hoteles están inundados cuando decían que el mar de Galilea tardaría 4 años más en llenarse. Ahora está por todas partes, pero se alojaría en Tiberias. ¿Y sabe por qué? En los días de Jesús había 250.000 personas viviendo en las orillas de Galilea, en 4 ciudades principales. 250.000 era el área más poblada, así que hoy en día cuando los turistas lo ven dicen, ¡qué bonito es! Lo veo como Jesús lo veía, las colinas verdes. Eso es puro romanticismo. Había 250.000 de personas viviendo alrededor del lago. ¿Dónde están? ¿Dónde están las ciudades? La respuesta es que Jesús dijo, ¡ay de ti, Capernaum! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Y todas han desaparecido. El único pueblo que no maldijo fue Tiberias y está todavía allí. Les diré, cuando Jesús maldice, eso es algo que nos debe poner a temblar. En el Evangelio de Mateo, Jesús maldijo a los judíos. Dijo, ¡ay de vosotros que amáis las primeras sillas en la sinagoga! ¡Ay de vosotros que amáis que os llamen rabí, maestro! ¡Ay de vosotros! Es el capítulo 23, y rebosa de ayes contra los judíos. Así que Mateo es un reportero honesto, y aunque está escribiendo para los judíos, les cuenta la verdad, como Jesús la veía sobre los judíos. Antes de abandonar esta perspectiva, antes de olvidar la perspectiva judía por un momento, ¿por qué escribiría Mateo con palabras tan fuertes para los judíos cuando en el tiempo en el que escribía la iglesia se estaba haciendo más y más gentil? Y una separación se estaba abriendo entre los judíos y la iglesia. Y de hecho, en el año 85, justo después de que Mateo escribiera, los cristianos estaban siendo excomulgados de las sinagogas. A los creyentes judíos no se les permitía más el reunirse en las sinagogas y la separación era definitiva. Recuerdo que una vez tuve problemas serios por decir que ni a Abraham ni a Moisés se les consideraría para la ciudadanía israelí hoy día. Hoy ha habido un silencio fúnebre, pero era verdad. Si era usted judío, no podía ser ateo, agnóstico, budista, lo que quisiera y podía ser ciudadano israelí. Pero si era usted un judío que creía en Jesús, no. Y ambos, Abraham y Moisés, creían en Jesús, así como Elías. Y no reunirían los requisitos para que les fuese concedida la ciudadanía israelí. Y esto es porque se ha abierto una gran separación entre los creyentes judíos y gentiles, entre los judíos y la iglesia de Cristo, a pesar de que la iglesia era judía en sus comienzos. Todos los apóstoles eran judíos, todos los miembros originales eran judíos y por lo tanto Mateo estaba escribiendo para lectores judíos alrededor del tiempo en que la ruptura se haría definitiva. ¿Por qué haría eso? Bueno, puedo darles 2 motivos. La primera es que quería dejar abierta la puerta a los judíos. Quería mantener la relación con los judíos. Él era judío, eran sus compatriotas y Jesús era y es judío, por lo que quería dejar la puerta abierta para que los judíos no sintiesen que deben mantenerse apartados de la iglesia. Tenía un deseo sincero, como Pablo, de que los judíos llegaran a reconocer a su propio Mesías. Pero la otra razón por la que creo que escribió un evangelio dirigido a los judíos en particular es la siguiente. Creo que quería que los cristianos no olvidasen nunca sus raíces judías y Mateo, de todos los evangelios, sitúa a Jesús dentro del judaísmo. Le sitúa en la historia judía. Nos proporciona su genealogía hasta Abraham y David. Así pues, está diciendo a los judíos, por un lado, que no tienen que huir de los cristianos, y a los cristianos, por el otro lado, que no tienen que huir de los judíos. Y de algún modo, este evangelio forma un punto de unión entre judíos y cristianos.
Siempre ha sido así y ha jugado un papel único en esa tarea en particular. Ahora tomaremos un pequeño descanso y después quiero hablar sobre la importancia del Evangelio de Mateo para nosotros los cristianos. Yo soy un gentil y mirando alrededor creo que la mayoría de ustedes también son creyentes gentiles. A mí a veces me confunden con un creyente judío por razones obvias. Va en los genes, pero a pesar de ello soy un gentil y a pesar de ello Mateo es un evangelio que me encanta. Lo que podemos aprender lo veremos en la siguiente charla. En la última charla estudiamos Mateo como un evangelio para gente judía e intenté mostrar cómo vez tras vez usaba la perspectiva del pensamiento judío, cómo puso las raíces del evangelio de Jesús en el Antiguo Testamento, cómo explicaba cosas para los judíos, cómo mostraba su sensibilidad hablando acerca del reino de los cielos en lugar del reino de Dios. Pero ahora vamos a estudiar el Evangelio de Mateo como cristianos. Él lo escribió principalmente para creyentes. No sé si se dan cuenta de que 2 de los 4 evangelios están escritos para pecadores y 2 están escritos para cristianos. Y que esa es una división fundamental entre ellos. Y debemos saber cuál es cuál. ¿Lo saben? ¿Cuáles piensan que son? Déjenme decírselo, en caso de que se equivoquen. Marcos y Lucas fueron escritos para pecadores, para inconversos, y ambos son muy adecuados para dar a personas que no son cristianas, pero que quieren saber acerca de Jesús. Lucas, por supuesto, tiene esas parábolas sin igual del hijo pródigo y el buen samaritano, muy conocidas las dos. Así que creo que a un no creyente le aconsejaría que leyese Lucas. Nunca daría a Juan. Es una tragedia que se use tanto Juan en evangelismo. Es un evangelio muy profundo y no creo que un inconverso pueda comprender los primeros 3 versículos del primer capítulo, por no decir el resto. La razón por la que se usa es porque se espera que lleguen al menos al capítulo 3, donde leerán deben nacer de nuevo. Y que lean un poco más adelante Juan 3:16 y entiendan el evangelio, pero en realidad Juan al completo no es nada adecuado. Mateo y Juan fueron escritos para creyentes, para cristianos que ya están comprometidos, aunque no usaban el término cristiano en aquellos días. Este fue un apelativo dado por otros a la iglesia, pero ellos se referían a sí mismos como discípulos, y esa es la palabra clave en el Evangelio de Mateo. Es un evangelio para discípulos, es un evangelio para quienes ya se han comprometido a seguir a Jesús y aprender de Él. Es el único evangelio que emplea la palabra iglesia. ¿Se dio cuenta de eso? Marcos no lo hace, Lucas y Juan tampoco, pero aparece 2 veces en el Evangelio de Mateo y es interesante que usa la palabra con 2 significados bastante diferentes. En la primera mención, capítulo 16, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Está inmediatamente después del punto crucial en el que Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que acaba con los 30 meses en el norte, pero Jesús enfoca su mirada a Jerusalén desde ese día. Y cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió, ahora puedo hacer las 2 cosas que vine a hacer. Y usó 2 palabras que nunca antes había empleado. Una era la palabra iglesia, dijo, ahora puedo edificar mi iglesia, tengo algo con lo que edificarla. Porque solo se puede edificar la iglesia con aquellos que saben quién es Jesús. Y después dijo, y ahora puedo morir en una cruz. Nunca antes había mencionado la palabra iglesia y la palabra cruz en 2 años y medio. Pero ahora que la gente sabía quién era, se dijo a sí mismo que podía hacer aquello a lo que había venido. Entonces, nuestro querido Pedro, que cada vez que abría su boca metía la pata, dijo la verdad. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no lo descubriste tú, sino que mi Padre te lo reveló. Después dijo, ahora puedo edificar mi iglesia. Y a Pedro le gustó eso, especialmente porque él iba a ser la roca. Entonces Jesús dice, ahora puedo morir en la cruz. Y Pedro dice que no hará tal cosa.
Acababa de declarar que Jesús era el rey y ahora está diciéndole lo que no debe hacer. Una situación un tanto humorística, aunque si escucha algunas oraciones cristianas, nosotros también hacemos eso a menudo. Así que ahí tenemos la palabra iglesia, refiriéndose claramente a la iglesia universal, toda la iglesia de Jesús. Y solo hay una iglesia de Cristo y Él la está edificando. Gracias a Dios, no nos dijo que la edificásemos, sino que Él la edificará. Pero después, en el capítulo 18, usa la palabra otra vez y claramente no quiere decir la misma cosa. Porque dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, si esto quiere decir la Iglesia Universal, usted tendría que pasar el resto de su vida en un avión. Por lo tanto, la palabra iglesia puede usarse también para una comunidad local a quienes poder hablar. Y esos son los dos significados de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. No hay nada intermedio, una denominación no es una iglesia. Esta la iglesia de Cristo, la cual Él está edificando. Y la iglesia local, que es parte de esa iglesia universal, a la cual puede usted llevar sus quejas cuando sea necesario. Por lo tanto, Mateo está escrito para la iglesia. A menudo se encuentra el propósito de un evangelio al final de este. Hoy en día intentamos especificar el propósito de un libro al principio, de forma que la gente sepa dónde les conduce, pero en esos tiempos solían dar a conocer el propósito al final. El Evangelio de Juan no lo hace así, como veremos en la siguiente charla, pero Mateo sí lo hace, y al final de su Evangelio dice que Jesús, antes de ascender al cielo, dijo: aquí está el trabajo que os doy para que hagáis hasta que vuelva. Id y haced discípulos de todos los grupos étnicos. No todas las naciones en sentido de estados políticos, sino de grupos étnicos, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para esto es para lo que se escribió el Evangelio de Mateo, es para ayudar a los discípulos enseñándoles lo que Jesús mandó. Y Mateo es entonces, podríamos decir, un manual de discipulado. Es el mejor de todos los libros del Nuevo Testamento para leer con un creyente nuevo en la fe. El mejor por mucho. Se diseñó para ello. Se diseñó para enseñarles cómo vivir ahora que son discípulos de Jesús. ¿Ven? No se nos ordenó ir y conseguir confesiones de fe en Jesús. Se nos ordenó ir y hacer discípulos. La confesión de fe es solo el comienzo. Eso se puede conseguir en unos minutos, pero hacer un discípulo lleva años. Es un trabajo duro y usted discipula a una persona enseñándoles cómo vivir en el reino de los cielos en la tierra. Y Mateo escribió este evangelio precisamente con ese propósito, que pudiésemos hacer discípulos. Esa es la segunda razón por la cual es el primer libro en el Nuevo Testamento. Es el mejor libro por comenzar para un cristiano. Lo mejor para alguien que acaba de convertirse en un discípulo cristiano es leer Mateo. Y esto es porque el tema principal es el reino. El reino que está aquí ya. El reino que está próximo. El reino que se puede alcanzar con un poco de esfuerzo. El reino en el que se puede vivir. Usted no tiene que morir para ir al cielo. Puede vivir en el reino de los cielos ahora. Pero hay unas pautas para vivir en el reino. No se está en él por arte de magia. Usted ha de vivir de la manera en que los hijos del reino tienen que vivir. Este es el tema que une al Israel judío con la iglesia cristiana. Porque es el tema que encontramos a lo largo de toda la Biblia. La historia entera de la Biblia es sobre el establecer de nuevo el reino de los cielos en la tierra. El gobierno de Dios aquí, en este planeta. Así pues, este es un tema que une al judío y al cristiano. Ambos estamos buscando el reino de Dios. La única diferencia es que nosotros creemos que ya ha llegado. Pero ese tema nos une a todos, judíos y gentiles por igual. Ahora, quiero intentar explicarles algo a ustedes, la diferencia entre la esperanza judía del reino y la experiencia cristiana del reino.
Veamos lo que ocurre. Para el judío, el reino era futuro. Era algo que no había llegado aún y por lo tanto lo llamaban el siglo venidero. Y aún hoy todo judío está esperando ese siglo venidero, esa era dorada, que vendrá cuando el Mesías venga. No creen que ha venido ya, así que todavía están esperando y creen que vendrá en septiembre u octubre, uno de estos años, y cada septiembre, octubre celebran la fiesta de los tabernáculos, que celebra su venida, y es emocionante estar con gente judía en ese tiempo. Esperan al rey que traerá el reino de los cielos aquí a la tierra. Ese es motivo central de su esperanza para el futuro. El tiempo presente en el que vivimos está gobernado por Satanás. El diablo es el príncipe de este mundo, el señor de este mundo, el Dios de este mundo. Estos son títulos que ambos, Jesús y Pablo, dieron a Satanás, pero eran títulos familiares para los judíos. Así que ahora vivimos en el presente siglo malo bajo el señorío de Satanás, pero un día el Mesías vendrá en la fiesta de los tabernáculos, en septiembre o octubre, e inaugurará el siglo venidero en el que Dios es rey. Esa es la sencilla esperanza en la que se centra la expectación mesiánica judía. Pero la diferencia en la esperanza cristiana para el futuro es esta. El Mesías ya ha venido, pero ha de venir otra vez. Y lo que Jesús llama el secreto del reino en el Evangelio de Mateo, el secreto del reino es el que el Mesías viene 2 veces, no una. Y porque ya ha venido, el siglo venidero ya ha llegado. Ya hemos entrado en ese siglo venidero, y con Jesús el reino de los cielos vino de una forma muy real. Ya está aquí, pero también lo está el presente siglo malo. No lo ha reemplazado. Con la expectación judía, cuando éste llegase, el otro se acabaría, con una venida del Mesías. Pero con 2 venidas, los 2 siglos se sobreponen. Pablo habla sobre esta intersección de siglos en la cual vivimos. El motivo por el cual estamos en tensión, la razón por la que los cristianos se frustran, la razón por la que somos perseguidos es que estamos viviendo en esa intersección de siglos. ¿Me siguen? Nuestra tarea es sacar a gente de esto y traerlas a esto. Y la razón por la que había de ser así es la siguiente. Los judíos piensan que son lo suficientemente buenos como para ir directos a esto, pero no lo son. Y es por eso por lo que Juan el Bautista les decía que necesitaban ser limpiados, bautizados en el fangoso río Jordán. Ser limpio de sus pecados, prepararse para el reino que se acercaba, porque si el Mesías viniese y acabase con el presente siglo malo y con todos los que hacen mal, ¿quién quedaría? Así que vino la primera vez para que la gente pudiera prepararse para el reino, para que sus pecados pudieran ser limpiados y para que cuando el siglo venidero llegase en su plenitud pudiese haber mucha más gente preparada para ir y vivir bajo el señorío de Dios. ¿Pueden ver ahora por qué era necesaria la superposición? La suposición era que cada judío pensaba, yo estoy bien, soy una de las personas del pueblo escogido por Dios. Yo estaré en el siglo venidero. Una vez alguien vino a Jesús y le dijo, bienaventurado el que se sienta a la fiesta del reino. Y la respuesta de Jesús fue, ¿estás seguro de que estarás allí? Nuestra tarea en el evangelismo es ayudar a la gente a pasar de un reino al otro. El siglo venidero ya ha comenzado.
porque nosotros somos el pueblo del futuro, ya estamos en el reino, aunque aún no lo vemos en su plenitud porque todavía continúa el presente siglo malo y se está desarrollando una batalla entre el reino de Satanás y el reino de Cristo en estos momentos. Estamos en tensión, pero miles están pasando de un reino al otro. Cada minuto que hablo con ustedes hay 45 personas que han cruzado de un reino al otro. 2000 nuevas iglesias cada semana. Así que la gente está respondiendo. No es simplemente sacarles de este reino, es prepararles para este. Y eso implica enseñarles cómo vivir como hijos del reino. Así que la temática de Mateo es cómo vivir en el reino ahora. Toda la enseñanza de Jesús que podía recordarla organizó bajo 5 títulos, y esos son los 5 sermones. Desearía que los otros 4 fueran igual de conocidos que el Sermón del Monte, porque son igual de importantes. Estudiemos algunos de ellos ahora. Les he dado títulos. Estos son 5 bloques de enseñanzas. Hay 5 sermones, solo uno tiene lugar en el monte. Los demás fueron en otros sitios. Así que aquí están los 5 sermones y todos tratan sobre cómo ser súbditos del reino. Porque no se puede tener un reino sin un soberano y súbditos sin un buen rey y buenos súbditos. Así pues, hay 5 temas. El Sermón del Monte, como se le suele llamar, es sobre el estilo de vida del reino. ¿Cómo vivimos ahora que estamos en el reino? El Sermón del Monte no son los consejos de Jesús para no creyentes sobre cómo deben de vivir. Si ya es difícil para un creyente el vivir de esta forma, imagínese para el que no lo es. Es para saber cómo debemos vivir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está describiendo un tipo de persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y les va a decir cómo han de vivir. Volveremos a esto en un momento. El segundo bloque de enseñanza que Mateo ha recogido bajo un mismo tema, que se encuentra en los capítulos 5 y 7, aunque lo ha esparcido por todo el libro, es la misión del reino, porque una de las cosas que necesitamos aprender es que una vez que usted ha entrado en el reino, tiene la misión de traer a otros. Cuando antes empiece, más fácil será. Cuanto más lo deje, más difícil se hará. Los mejores evangelistas son los nuevos creyentes. Y en cuanto hayan aprendido cómo deben vivir ellos mismos en el reino, deben ser enseñados cómo ir y traer a otros. Y Jesús enseña en los capítulos 9 y 10 cómo evangelizar. Dice que es sencillo. Simplemente salen ustedes 2 en 2 y resucitan a los muertos. Sanan a las personas del SIDA. Echan demonios. Sanan a los enfermos y entonces les dice que el reino se acerca. Eso es todo. Déjeles ver, después déjeles escuchar, demuéstrelo y después declárelo. Así de fácil. Intentamos que las personas lo escuchen antes de verlo. ¿Saben? Es mejor dejarles ver antes de que lo escuchen. Me puedo imaginar a Santiago y Juan andando por la calle principal del primer pueblo, esperando no encontrarse con un endemoniado. De pronto, ahí está volviéndose loco en la plaza del mercado, y Santiago diría que hay un McDonald's ahí atrás, vayamos y cenemos, y si alguien ahí por la mañana, le ministraremos. Y Juan le diría, no, Santiago, estás siendo un cobarde. Tú lo haces primero y yo lo hago después. Y mientras tú lo haces, yo estaré orando. Sé que es así como salieron, porque cuando volvieron estaban tan emocionados que decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, tranquilizados, tranquilizados, no os emocionéis por el poder. Simplemente estad contentos porque Dios ha escrito vuestro nombre en su libro. Entonces Jesús se emociona y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense en el tiempo verbal de yo veía a Satanás caer. Cuando os envié, de 2 en 2 observaba a Satanás para ver lo que le ocurría y le vi desplomarse. Jesús exclamó con gozo y dijo, Padre, gracias porque no usaste a los sabios y entendidos, sino a estos chicos, y que ellos sabían que funcionaría.
¿Qué gente, corriendo, saliendo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu, puedan hacer que Satanás se desplome? Tienen ustedes permiso para susurrar un aleluya si así lo sienten. Esa es la misión del reino. Y si leemos los capítulos 9 y 10, encontramos exactamente cómo debemos salir y cómo debemos reaccionar cuando nos rechacen, cómo tratar a personas a las que no les gustamos. El tercer bloque de enseñanza está en el capítulo 13 y trata de aquello que debemos esperar. La moral es muchas veces el factor decisivo en una batalla. No importa si se piensa que se va a ganar o no. Y en Mateo 13 encontramos gran cantidad de parábolas sobre el reino. Empieza con la parábola del sembrador, donde Jesús dice que no nos preocupemos si 3 de cada 4 semillas se pierden, porque una semilla dará fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30%. No se decepcione cuando siembre una semilla en pedregales o entre espinos. No se decepcione porque la cosecha valdrá la pena. Después habló del trigo y la cizaña creciendo juntas. Dijo que no intentásemos salir y arrancar la cizaña, que esa no es nuestra labor. Pero desgraciadamente, hay cristianos que a veces se emocionan más con arrancar cizaña que con sembrar. ¿Saben lo que les quiero decir? Nuestra labor no es arrancar cizaña. La cizaña va a crecer. Jesús dijo que el reino de Satanás crecería junto al reino de Dios. Ambos crecerían juntos. No se preocupen, en la cosecha serán separados. Así que si Satanás parece que se está fortaleciendo, no se preocupe. Jesús dijo que eso ocurriría. El reino de Dios también se está fortaleciendo. Ambos están creciendo juntos. Él está dándoles esperanza. Y Él dijo que si tomas una semilla de mostaza, pues bien, eso es muy, muy pequeño. Usted ha de tener 50 en su mano antes de poder verlas. Cosas muy pequeñas, y aún así Él dijo que se convierten en un gran árbol. Dijo que así sería el reino y así ha sido. Empezó con 11 buenos hombres y ahora tiene 1.500 millones y la iglesia es el único club que nunca pierde miembros cuando estos mueren. Y así nunca se hace más pequeña. Solo crece y la pequeña semilla de mostaza es ahora un gran árbol. Todo eso se encuentra en el capítulo 13. Cuando se encuentre usted desanimado, lea el capítulo 13, el crecimiento del reino. Si está buscando perlas preciosas y encuentra más grande y mejor que todas sus perlas, las vende todas solo por esa. Usted dice que esa es la que quiere, ¿ve? Así es como deberíamos pensar acerca del reino. Puede que usted haya perdido muchas otras cosas, pero vaya, ha encontrado la perla de gran precio por la cual ha sacrificado todo. Nos dice que no nos preocupemos por malos creyentes. Nos dice que el reino de los cielos es como una red llena de todo tipo de peces, buenos y malos. No se preocupe por eso. Será solucionado cuando la red sea sacada a la orilla. Simplemente llene la red. Les diré una cosa. A los pastores no les gusta esta parábola. Nunca predican sobre ella. Un pastor preferiría tener 100 miembros buenos que 100 malos o 1000 malos. Pero Jesús dijo que llenásemos la red. A los pastores les encanta ir tras la oveja perdida, pero usted siempre puede ver la diferencia entre un pastor y un evangelista. El evangelista sale a pescar con la red, pero el pastor lo hace con la caña. La cuarta enseñanza sobre el reino es sobre la comunidad del reino. Eso es donde la enseñanza de la iglesia entra. Ahora es cuando se nos dice que busquemos a la oveja perdida, que es el creyente que se ha apartado. Cuando se nos dice cómo tenemos que tratar a gente que nos ofende diciéndolo en la iglesia, compartiéndolo en la iglesia. Aquí es donde Jesús habla de disciplina en la iglesia. Ahora, puede usted ver que todas estas cosas las necesita saber el nuevo creyente, ¿verdad? Estos son los temas en los cuales se debe instruir a alguien que acaba de entrar en el reino. El último bloque, en los capítulos 24 y 25, es acerca del futuro del reino y el regreso del rey. Y cuando estaba sentado en el monte de los olivos con sus discípulos, antes de morir, le preguntaron: ¿cuándo volverás y cuáles serán las señales? ¿Cómo sabremos que se acerca tu venida? Y él les dio 4 señales claras, como el agua, y voy a frustrar su curiosidad porque no les voy a decir cuáles son, ya que se encuentran en otro vídeo. Pero les dio estas 4 claras señales para que tuvieran algo por lo que mirar, algo por lo que orar, y que supieran cuándo estaría a punto de volver. Así que les contó algunas parábolas bastante duras. Solo a los 12. Les dijo: ¿cómo podéis estar preparados para cuando el rey vuelva?
Lo interesante aquí es que en cada parábola aparece la frase, después de mucho tiempo vino el Señor. La verdadera prueba para saber si estaría listo para la venida del Señor no es qué haría si fuese el martes que viene, sino qué haría si no fuese en otros 1000 años. Esa es la verdadera prueba, porque a Él no le importa lo que haremos los pocos días antes de que vuelva. Le interesa lo que hemos hecho todo el tiempo que Él no haya estado con nosotros. Si ha sido usted fiel, usando sus talentos, manteniendo su lámpara encendida, eso es lo que le interesa cuando vuelva. Alguna gente piensa que usted tiene que estar haciendo la correcta cosa cuando vuelva. Pues no, usted debe hacer lo correcto ahora. No importa si su venida está aún lejana o no. Volvamos al estilo de vida, porque eso es lo que de veras nos toca. Jesús dice, habéis oído la ley de Moisés, pero mi ley es un poco diferente. La ley de Moisés dice que no matarás, pero yo os digo que si le has deseado la muerte a alguien es como si les hubieras matado. Si usted ha llamado idiota a alguien es un asesino. Eso es duro. La ley de Moisés decía que no nos acostésemos con una mujer con la que no estemos casados. Mi ley, dice Jesús, es que no mires a una chica y pienses que te gustaría, y que no es lícito el divorciarse y volver a casarse. Duro, ¿no? La peor de todas es que él dice que su ley dice que no nos debemos preocupar. Esa es la razón por la que usted nunca ve un cristiano preocupado. ¿Por qué es que siempre que digo esto hay risas? Porque Jesús no lo dijo como un chiste. Nos reunimos porque es un poco incómodo de escuchar. No lo estoy acusando porque se rieron, pero nos reímos, y a pesar de ello Jesús dijo que si nos preocupamos estamos difamando el reino de los cielos. Estamos diciendo que se preocupa más por sus mascotas y su jardín que por sus hijos. Viste las flores del campo y alimenta las aves del cielo, pero yo soy su hijo, así que me preocupo. Lean el Sermón del Monte. Un hombre vino a mí en el paseo marítimo de Douglas, en la isla de Man, y dijo, escucho que está usted diciendo que un hombre no puede ser al mismo tiempo cristiano y masón. Le respondí que era cierto, que era así como pensaba. Me dijo que me daba 2 minutos para que le demostrase, y si lo conseguía, él se daría de baja. Me quité el reloj y dije, empezamos ya. Jesús nos enseña cómo vivir en el reino. Una de las cosas que dijo fue no desear la muerte a nadie. Y el primer juramento que usted tomó fue un juramento de sangre diciendo lo que le haría a alguien que traicionara los secretos. Me iba a decir que no lo juró en serio, que nadie lo dice de veras. Y yo sabía que él iba a decir eso porque todos lo hacen. Y dije, escuche, hay otra cosa que dijo en el Sermón del Monte, y es que tú sí sea sí y tú no sea no. Lo cual quiere decir que siempre sea verdad lo que hables. Le dije que eso eran mis 2 minutos y se dio de baja esa misma tarde. Como pueden ver, el Sermón del Monte está enfocado en las cosas básicas. El prestar a personas que le piden, el devolver lo prestado. Son cosas duras, pero es el estilo de vida del reino. Así que si alguien se convierte a través de usted, lea con él el Evangelio de Mateo. Enséñale sobre el reino de los cielos al que han entrado. Enséñales cómo vivir en él, cómo divulgarlo, cómo esperar más de él para crecer, cómo prepararse, cómo vivir en la comunidad del reino, la iglesia, y sobre todo, cómo prepararse para la vuelta del Rey que inaugurará el siglo venidero completamente. Pues bien, esto quiere decir que hay ciertos temas especiales en Mateo, pero antes de llegar a eso, ¿se da usted cuenta de lo que he escrito aquí? Uno de los puntos que Mateo enfatiza 44 veces en su Evangelio es que no somos solo súbditos del reino o hijos del Padre, pues el Rey de Reyes es también nuestro Padre. Nadie, absolutamente nadie menciona Padre tanto como Mateo. Marcos no lo hace, Lucas no lo hace, en cambio Mateo sí, 44 veces en total. Solo he podido encontrar 4 ocasiones en Marcos, en Lucas, como cabe esperar, algunas más, 17, y en Mateo 44. Y es muy importante cuando vivimos como súbditos del reino de los cielos recordar que le podemos llamar Abba Padre, que somos hijos además de súbditos. Y si no es así, podemos entrar en legalismos y diremos más acerca de esto cuando hablemos sobre Gálatas. Pero el legalismo es un gran enemigo de la vida cristiana.
cuando lo que a usted le importa es la ley, y eso es todo lo que puede ver, y solo se ve como súbdito del rey, va a perder de vista algo muy importante. Ahora, vayamos a la última cosa que quiero decir acerca de Mateo. Hay 3 temas importantes que Mateo trata, todos ellos fundamentales para el discipulado en el reino. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo caminar con Jesús una vez que le hemos conocido? El primer asunto que se trata vez tras vez es el tema de la fe. Un súbdito del reino, un hijo del Padre vive por fe, creyendo, sin dejar de creer. No voy a hablar acerca de esto porque diremos mucho cuando estudiemos Juan, pero vez tras vez Jesús pregunta a la gente en Mateo, ¿ustedes creen? ¿De veras creen lo que les he dicho? ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Creen? ¿Creen? Esa es la primera cosa que Jesús busca en un discípulo, una confianza continua en él. Pero el segundo asunto que trata Mateo, que no podemos encontrar en Marcos, Lucas o Juan, en absoluto, es el tema de la justicia. Y ese es el tema de hacer así como creer, y viene en este orden. Usted cree primero, pero cree para hacer. La parábola más corta en Mateo es una acerca de la cual nunca he oído una predicación. Un hombre tenía 2 hijos y les dijo, id y trabajad en la viña. Y uno dijo, sí, pero no fue, mientras que el otro dijo, no, pero fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta. Ahora bien, es la parábola más corta y más simple, pero no nos gusta mucho, ¿verdad? Trata acerca de hacer. Es una parábola maravillosa. No es lo que usted diga, sino lo que haga en lo que el Padre está interesado. Usted puede declarar cosas, pero puede mentir. Yo creo que he mentido más en la iglesia que fuera de ella. Normalmente las he cantado acompañadas de música bonita. Pero saben, cuando leo alguno de los coros de veras, les digo que no puedo cantarlos, estaría mintiendo si lo hiciese. Estaría diciendo cosas que no serían verdad y al Padre le interesa lo que hacemos ahora que somos sus discípulos y creemos en Él. Ahora es el momento de hacerlo recto. Por eso Mateo nos cuenta por qué Jesús se bautizó. Quiero decir que si había una persona que podía decir, yo no necesito ser bautizado, era Jesús. No había pecado en él, nada que limpiar. Y aún así vino y Juan le dijo que él debería ser el que le bautizase a él. Lo que me sugiere que el primer bautista nunca fue bautizado. Pero no les digan eso a los bautistas. Pues bien, Juan le dijo que él debería bautizarle. Y Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora bien, ese es el ejemplo que Jesús nos está dando. Usted hace lo justo, no importa si piensa que lo necesita o no. La justicia quiere decir hacerlo. Para él no fue un acto de arrepentimiento, como para todos los demás, pero era un acto de justicia. Su padre le dijo que lo hiciese, así que lo hizo. No se opuso, no dijo, Padre, yo no necesito ser bautizado. Dijo que es justo hacer lo justo. Este tema, la justicia. Jesús dijo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino. Y ellos eran bastante justos, ¿saben? Ayunaban 2 veces a la semana. Daban diezmos de todo lo que poseían. Recorrían tierra y mar para hacer prosélitos, leían sus Biblias, oraban, daban, y Jesús nos dice que hemos de ser mejores que ellos. Vuestra justicia debe ser mayor que esa. Este término, justicia, se encuentra a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Usted no es salvo por su justicia, pero es salvo para que haga justicia. Eso es lo que está diciendo. Y es por ello que es peligroso dar Mateo a leer a un inconverso, porque puede quedar con la impresión de que ser un cristiano es hacer cosas buenas. Y ser cristiano es hacer cosas buenas, pero después de haberse convertido. ¿Entienden? Así que no den Mateo a inconversos porque intentarán convertirse en buenas personas, y eso no es un cristiano. Pero una vez que haya sido salvo y perdonado, entonces ha de hacer obras justas.
El tercer y último tema que aparece en Mateo para discípulos es el tema del juicio. Hay más acerca del juicio en Mateo que en Marcos, Lucas o Juan, a pesar de que está escribiendo para la gente que diría que son salvos. Acabo de publicar un libro que salió el viernes. Ya está causando bastante revuelo. Es un libro acerca del infierno y habrá varios shocks para bastantes personas. He intentado ser tan fiel a la Biblia como he podido. Hay muchos hoy en día que ya no creen en él. Estoy seguro de que ustedes saben eso. Este es un libro para decir que Jesús creía en él y que yo no le voy a llamar mentiroso. Pero lo que he dicho en este libro ha sido un shock. La mayor parte de la enseñanza que tenemos acerca del infierno viene de Jesús, no de Pablo ni de Juan. Y no encontramos nada acerca del infierno en el Antiguo Testamento. Todo viene de los labios de Jesús, y cuando alguien me dice ¿cómo puede el Dios de amor enviar a alguien al infierno?, yo respondo que Jesús sabía más acerca del amor de Dios que nadie, y aún así creía que eso ocurriría. Y yo no le voy a llamar mentiroso, pero aquí está lo impresionante. No solo toda la información acerca del infierno viene de los labios de Jesús, sino que casi toda aparece en el Evangelio de Mateo. No en los evangelios para no creyentes, sino en el Evangelio para creyentes. Cuando usted se fija en el contexto de cada advertencia, descubrirá que todas, excepto 2 de las advertencias, fueron dadas a creyentes que habían nacido de nuevo, a discípulos. Ese es el gran shock que este libro producirá. Y yo he leído varios libros acerca del infierno que otros han escrito, todos ellos muy antiguos porque nadie o muy pocos han escrito sobre él recientemente. Nadie parece haberse apercibido de esto. Todos parecen decir que el infierno es para otros. Yo creo que eso es ofensivo. Es algo así como, Jack, yo estoy bien, yo voy al cielo, pero usted va al infierno. Creo que nosotros también debemos temer el infierno, y Jesús nos advirtió vez tras vez. 2 veces advirtió a los fariseos, pero nunca advirtió a los pecadores. Increíble, ¿no? Pero todas las demás veces advirtió a aquellos que lo habían dejado todo para seguirle. Tomemos este ejemplo. Él dijo, estoy seguro de que saben estas palabras, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada después. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quiénes está hablando? ¿A pecadores? ¿No? ¿A fariseos? No. Estaba hablando a misioneros cristianos justo antes de mandarles a declarar y demostrar el reino. Es Mateo capítulo 10 y es para misioneros. No dijo, id y decidles que van a ir al infierno. Dijo, temedlo vosotros y no temeréis nada ni a nadie más. Por supuesto, esto levanta preguntas enormes, pero si solo tuviéramos el Evangelio de Mateo en todo el Nuevo Testamento, tendríamos suficiente para saber que los cristianos deberíamos temer el acabar en el montón de basura de Dios que Él llamó Gehenna, el valle a las afueras de Jerusalén, donde todo lo inservible era echado para ser quemado. Así que Mateo es un evangelio para discípulos. Nos enseña a ser serios, a continuar, a seguir creyendo, a ir todo el camino con Jesús. Es muy necesario que creamos este libro. La enseñanza, la lectura y el aprendizaje hoy día. ¿Por qué, pues, puso Mateo estos 5 bloques de enseñanza en el esquema del Evangelio de Marcos? ¿Por qué no lo llamó un manual de discipulado y simplemente nos dio la enseñanza que un discípulo necesita para que una vez haya entregado su vida a Cristo, le diésemos estos fragmentos en un librito y dijésemos, ahí está lo que usted ha de saber? Le diré por qué. Porque nunca debemos separar las palabras de Jesús de sus hechos y nunca debemos apartarnos de la cruz. ¿Ven ustedes? Es peligroso enseñar a la gente a vivir la vida cristiana sin darles la enseñanza en el esquema de que Cristo murió por ellos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No debemos olvidar nunca el Evangelio y las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque si solo escuchásemos lo que deberíamos estar haciendo, ahora podríamos enorgullecernos.
convertirnos en fariseos, hacernos legalistas, convertirnos en cristianos que hacen obras buenas y así olvidar la gratitud que le debemos a Jesús por todo lo que ha hecho. Y por eso Mateo sabiamente dijo: quiero dar enseñanza a los discípulos en el esquema de las buenas nuevas, de que el Jesús que pedía esto de aquellos que le siguiesen era el Jesús que sanó a enfermos, levantó a los muertos, murió por nosotros y resucitó por nosotros también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así termina. Id y he aquí. El problema es que demasiada gente quiere el he aquí sin el id. Hay una condición aquí. He aquí yo estoy con vosotros siempre, pero solo es verdad si vamos y hacemos discípulos. Y si alguien me dice, no siento la presencia del Señor, le respondo, pues vaya usted y traiga a alguien a Él y enseguida verá que está otra vez con usted, porque Él ha prometido que cuando vamos, he aquí, Él está con nosotros. Amén.